al video tutorial número 8 del curso de JavaScript para principiantes. Ya sabemos cómo almacenar datos en variables, pero de momento no podemos hacer nada con esos datos. Para poder manipularlos necesitamos otro de los elementos fundamentales en todos los lenguajes de programación, que son los operadores. Y en primer lugar nos van a permitir llevar a cabo operaciones matemáticas usando los operadores aritméticos estándar de suma, resta, multiplicación y división. Veamos unos primeros ejemplos en el editor. Aquí podemos ver un primer ejemplo de uso del operador aritmético más. Declaramos una variable de nombre la suma y le asignamos un valor que será la suma de estos dos números. Por tanto, var la suma tendrá un valor de 7. Podemos llevar a cabo operaciones utilizando también variables. Por ejemplo, aquí en var la suma, en la variable la suma, tenemos un valor de 7. Pues ahora ya podríamos hacer perfectamente, por ejemplo, declaramos una variable var total y la hacemos igual a la suma más cualquier otra cantidad que queramos, por ejemplo, más 7. Si viéramos el valor que tiene total, te lo puedes imaginar, sería 14. Este sería un ejemplo un poco más elaborado del uso de variables para llevar a cabo operaciones. Podemos usar JavaScript para sumar, como se hace aquí, pero también el operador para restar, el operador para multiplicar, que en este caso es el asterisco, y el operador para dividir la barra inclinada. JavaScript cuenta con otros operadores aritméticos más precisos, por ejemplo el operador modulus de división, que lo que hace es devolver el resto de una división. Por ejemplo, si dividimos 19 entre 2, nos devuelve como resto 1. Pues aplicando el operador modulus, que es este operador, tendremos el resultado, ese resto. JavaScript también cuenta con operadores para incrementar o para disminuir el valor de una variable. Aquí vemos el operador de incremento, el operador más que aumenta el valor de la variable a la que se le aplique en 1, y el operador de disminución, el operador menos, que hace lo contrario, disminuye en 1 el valor de una variable. Esto significa que donde usamos el operador más sería exactamente lo mismo que si lo escribiéramos de este modo: aumentar más igual a aumentar más 1, y disminuir menos, que es exactamente igual que poner disminuir menos 1. Por tanto, más y menos como operadores aumentan o disminuyen en 1. ¿Qué ocurre si quisiéramos aumentar o disminuir aún más de 1? Pues JavaScript también cuenta con operadores que nos permiten hacerlo. Por ejemplo, si quisiéramos aumentar en 5 el valor de una variable, tendríamos que hacerlo con más igual, como vemos aquí, mediante el uso de más igual, pasándole el valor en el que queremos aumentar. Esto aumentaría el valor que tuviera aumentar 5 antes en 5. JavaScript cuenta con muchos más operadores, puedes verlo en multitud de sitios. Desde luego no vamos a hacer aquí ahora una enumeración de cada uno de ellos, que iremos usando a lo largo del curso. Aquí, por ejemplo, la W3 Schools, aquí puedes ver los operadores aritméticos, los que acabamos de ver, con ejemplos concretos de su utilización. Aquí están los operadores de asignación. De momento hemos trabajado con el igual, el más igual, el menos igual, y os hablo como también se puede hacer lo mismo con multiplicación y división y modulus. Recuerda que en programación, cuando hablamos de igual, no nos referimos al igual matemático. Aquí igual es un operador de asignación, lo que significa que si hacemos x igual a y, a partir de este momento x pasa a tener el valor que antes tenía y. Lo veríamos más en detalle, pero es importante tener eso en cuenta. Si queremos usar el igual como hacemos en matemáticas, tenemos que poner 2 veces el signo igual. Este es un operador de asignación, pero además también hay otro tipo de operadores, los operadores string, los operadores lógicos y de comparación, que son clave para poder trabajar, por ejemplo, con condicionales, y todo ello lo iremos viendo pronto. Pero ni mucho menos quiero convertir los videotutoriales en una enumeración detallada de todos y cada uno de los operadores, que ya digo que los utilizaremos en un contexto y se entenderán mucho mejor en su momento. Ahora lo que hay que tener claro es lo que son los operadores. Lo mismo respecto
respecto a otro tema que se puede hacer tremendamente farragoso, que es el de la prioridad de los operadores. Cuando tenemos que llevar a cabo una operación con varios operadores, ¿cuál se hace antes que el otro? Cuando hablamos de prioridad nos referimos a esto. Aquí tenemos una variable prioridad que va a guardar el resultado de esta operación. Pero ¿cómo se lleva a cabo la operación? Primero se suma 3 más 5 y luego se multiplica por 23, o primero se multiplica 23 por 5 y luego se le suma 3. El resultado es totalmente distinto, por tanto hay que tener claro qué es lo que se quiere hacer en cada momento. Cada lenguaje de programación tiene determinada cuál es esa prioridad muy en detalle, e incluso es muy similar en muchos lenguajes de programación. Pero repito que ver esto en un video tutorial es tremendamente farragoso. Una vez que se tiene claro lo que es, si hace falta buscar información, por ejemplo aquí lo tienes detallado. Y lo que es más importante, aunque esta prioridad exista, nosotros deberíamos siempre indicar cómo creemos que se lleve a cabo la operación, lo cual es muy sencillo porque en este caso sí es igual a como se hace en las matemáticas tradicionales. Veamos luego un ejemplo concreto que repite simplemente el mismo código del anterior. Voy a cambiar aquí por operadores, el que usamos para variables, pero aquí ahora lo que he hecho es en la variable poner la que veíamos con una operación en la cual se usan dos operadores, más y por. ¿Qué hará en este caso JavaScript? Aquí tienes la prioridad de los operadores de mayor a menor prioridad. Eso quiere decir que la que está más arriba es la que primero se llevará a cabo. Tenemos una operación de multiplicación que aquí puedes ver y después tenemos una operación de suma que aquí puedes ver. Por lo tanto, la multiplicación tiene prioridad sobre la suma. Esto significa 23 por 5, 115 más 3, 118 es lo que tiene que aparecer. Vamos a verlo en el navegador y observa cómo ahí se abre el resultado y aparece 118. Si no queremos que sea así, hay un sistema para hacerlo, pero aparte, queramos o no queramos, se aconseja siempre utilizar este sistema, que es indicar mediante paréntesis cómo queremos llevar a cabo la operación. Es muy sencillo. Si quisiéramos que primero sumara, simplemente rodeamos con paréntesis 3 más 5, con lo cual, simplemente con este cambio, ahora lo que hará será primero sumar 3 más 5, 8, y el resultado multiplicarlo por 23. Que lo he calculado ahora aquí, tiene que ser 184 el resultado, lo ejecutamos y observa cómo exactamente aparece aquí ahora el 184. Podemos por tanto sobreescribir la prioridad de un modo muy sencillo y, como decía, es aconsejable que aunque sea la misma prioridad que la que iba a aplicar JavaScript, indicarlo también entre paréntesis, porque eso puede también librar de muchas confusiones posteriormente a gente que vea el código. Así que si lo que quieres es que primero multiplique 23 por 5 y después sume 3, es ya lo que haría automáticamente, pero se aconseja también poner los paréntesis. Es así de sencillo y por tanto no debe provocar ninguna complicación. Aquí lo vemos de nuevo y como el resultado es el que esperamos en ese caso, 118. Terminamos este vídeo tutorial hablando del operador string. Veíamos hace un momento en la lista de operadores que había unos que se llamaban así operadores string. Lo que hemos visto ahora son operadores matemáticos, sino los que se utilizan también en matemáticas. No tiene mucho sentido usarlos con valores que no sean numéricos. Por ejemplo, multiplicar Pedro por López no tiene mucho sentido, pero sí que lo tiene con el signo más, porque más no solo es un operador matemático, sino que en programación se utiliza también como un operador string. En lugar de sumar, lo que hace es concatenar, unir dos valores. Lo vemos en este ejemplo. Aquí tenemos una variable nombre e incluimos un valor con un string Iván, por ejemplo, y la variable apellidos con un string con de Fariña, y hacemos variable nombre completo, y lo que puedes ver aquí es cómo usamos el operador más para concatenar. Aquí no suma, sino que une. Esto que ponemos aquí es para crear un espacio que separe el nombre de los apellidos, porque si no aparecerían pegados. Aquí entre los dos apellidos ya va situado en el propio string el espacio, pero aquí no estaría. Por lo tanto, si no ponemos esto, aparecería Iván unido a la C de Conte. Así que simplemente con esto, si hacemos un alert, tiene que aparecernos el nombre completo, el resultado de concatenar las variables nombre y apellidos. ¿Qué es lo que podemos ver aquí en el navegador? Pues un paso más, aún estamos al comienzo, pero una vez vistas las variables y los operadores, ya podemos empezar a llevar a cabo acciones en nuestros programas. Podemos crear nuestro primer programa operativo, que será lo que hagamos en el próximo vídeo tutorial. Por hoy nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.